Muy buenas, qué bueno verle en una nueva oportunidad. Mi nombre es Mario Solís, estoy para servirles a cada uno de ustedes y me alegra mucho que puedan estar compartiendo. Tal vez usted venga por primera vez, alguien le haya pasado este link y esté viéndolo en vivo en unos minutos, semanas o horas después de lo que está pasando en este momento. No sé cuál será, pero sí le agradezco mucho a Dios que usted pueda estar aquí con nosotros compartiendo y me alegro mucho y me gozo mucho en el Señor por ese motivo. ¿Sabe? Quisiera decirle que esta es la tercera enseñanza de una trilogía que hicimos para lo que es la Semana de la Pasión de Cristo del 2020, del año 2020. La primera enseñanza se llama Encuentro, la segunda enseñanza se llama ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Y esta es la tercera enseñanza. La primera fue en el tiempo de crucifixión, la segunda muerte y esta tiene que ver con la resurrección de Cristo. Así que le quiero invitar a que una vez que usted pueda terminar de ver esta, si no ha visto las otras dos, pueda buscarlas en nuestros medios digitales, canal de YouTube y demás, y ahí puede encontrarlos para que pueda ver la trilogía completa. Quiero hacer una pregunta, o para que meditemos en esto. ¿Cuáles cosas usted y yo conocemos que son de cultura general? Existen ciertas cosas en el mundo que son de cultura general. Todo el mundo sabe de qué se trata o por lo menos sabe que existe. Tal vez no sepamos nada más que su existencia, pero eso nos basta porque es la cultura general que debemos tener todas las personas. Ejemplo de esto, en nuestro país hay dos equipos súper tradicionales y la gran mayoría de personas sabe cuáles son. Todos sabemos cuál es la construcción más famosa o emblemática de Francia, ¿verdad? La Torre Eiffel. No menciono los equipos por aquello que alguno tenga otro equipo en mente. Todos sabemos cuál es la actividad deportiva más importante del mundo y cada cuánto tiempo se hacen. Algunos piensan, sí, las Olimpiadas. ¿Y cuál es el deporte rey del mundo? Bueno, el fútbol, diría la mayoría. Creo que todos sabemos cómo se llama el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Todos sabemos cómo se llama la pandemia que estamos viviendo en este momento en el mundo. Y para ubicar a los que nos vayan a ver después, estamos en abril del año 2020 y estamos en una pandemia que va a quedar en los libros de historia y se va a registrar. Y todo el mundo sabe de este tema. Estas cosas son cultura general. Ahora, no todos sabemos por qué la Torre Eiffel es el emblema de Francia. A lo mejor no conocemos el origen de todos los deportes de las Olimpiadas. O también sabe, hay Olimpiadas que son de invierno. Muy seguramente no conozcamos el colegio electoral, que es la manera en que se eligen presidente en los Estados Unidos. Pero sabemos lo básico. Hermanos, ¿saben que eso no solo pasa con la cultura general? ¿Saben que pasa recurrentemente con el único recurso inagotable que tenemos en este mundo? Esto es la palabra de Dios. Y antes de que algún biólogo científico salte, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán en Mateo 24:35. Muchas veces usamos versículos que son cultura general, pero no logramos entender la dimensión de lo que ahí está escrito. Y hoy veremos uno de ellos, uno de los versículos más famosos o tal vez el más conocido que existe. Este es Juan 3:16. Quiero invitarle a que busquen su Biblia, el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Si alguno de los que nos está acompañando tiene una Biblia a mano, vamos a ponerlo aquí para que usted lo pueda leer directamente en la pantalla. Juan 3:16, un versículo muy conocido. Permítame leer Juan 3:16 hasta el versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a orar. Dios, gracias porque usted nos ha permitido hoy leer esta porción de su palabra. Oro por cada persona que esté viendo en este momento, Señor, esta enseñanza, para que usted, Espíritu Santo, trabaje en su vida y le pueda enseñar una verdad correspondiente a lo que usted quiso dejarnos plasmado, Señor, a través de este precioso libro. Bendice este tiempo y gracias por ser bueno con nosotros. Por Jesús. Amén y amén. El amor de Dios, hermanos. Hemos leído el relato final de Marcos. Antes de esta enseñanza, si usted no lo ha hecho, yo le invito a que usted pueda ir al libro de Marcos y que pueda buscar o pueda tener una lectura entre Marcos capítulo 15, versículos desde el 40 hasta el 16:7. Y nos refleja una verdad tremenda.
El Señor resucitó y su resurrección glorificó al Padre y lo sigue glorificando a través de aquellos a las que nos es provista la salvación, para que le glorifiquemos a Dios por ello. Así que yo considero que una manera ideal de asociar la resurrección de Cristo con nosotros es a través del pasaje más conocido mundialmente, pero no siempre muy bien entendido. Toma para mí más significado cuando pienso que Juan 3:16 se dio en una conversación de Jesús con Nicodemo, un principal de la sinagoga que, aunque no se nos menciona en el pasaje de Juan 3 que creyó, cuando llegamos a la resurrección en Juan 19:39, se nos dice que Nicodemo fue junto a José de Arimatea a dejar el cuerpo de Cristo en la tumba. O sea, Nicodemo fue el que conversó lo que acabamos de leer, es Jesús en una conversación con Nicodemo en la noche. Nicodemo no nos dice que haya creído, pero cuando vemos que el Señor va a ser sepultado, usted lo puede leer otra vez en Juan 19:39, nos encontramos que Nicodemo ayudó a José de Arimatea. Ambos eran personas del concilio, del Sanedrín. ¿Y sabe qué? Al igual que José entonces, Nicodemo recibió la fe para aceptar a Jesús como Señor. Su deseo de honrar a Cristo en su sepelio lo indica la cantidad de especies que compró. Y puesto que Jesús ya había pensado en los que creeríamos, Juan 17:20 dice esto, veo en este pasaje una excelente forma de entender el propósito para con el ser humano de la crucifixión y la resurrección. En la crucifixión hablamos en la primera enseñanza acerca de Simón de Cirene. En la resurrección, en la muerte de Cristo, hablamos acerca de 5 personas, de 5 grupos de personas que no habían... ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Era la pregunta del profeta Isaías años anteriores. Y esos 5, solo uno sí creyó en el anuncio. Y hoy vamos a hablar lo que sucede después de la muerte de Cristo. Y vemos en esta conversación a Nicodemo, que es una persona que ya ha creído en Cristo y que realmente tiene una fe en el Señor. Pero por Juan 17:20 entendemos que usted y yo también estamos involucrados en cómo después de la muerte, después de la resurrección de Cristo, usted y yo podemos llegar a tener vida eterna, para que todo aquel que cree, como acabamos de leer. Hermanos, como hemos mencionado, este pasaje Jesús habla con Nicodemo, un maestro de la ley que en ese momento desconocía o simulaba desconocer lo que era nacer de nuevo y lo que era nacer de agua y de espíritu. Jesús le está explicando a un maestro de la ley que su concepción de lo que era venir de Dios no eran las señales. A menos que se naciera de nuevo, se podría ver el reino de Dios. Esa palabra, ver, significa prestar atención a, preocuparse por. Y Jesús le sigue explicando a Nicodemo, pero él no entiende. Porque una persona que no es creyente nunca entenderá, nunca logrará prestar atención al reino de Dios. 1 Corintios 2 enseña esto, que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Y en esta conversación con Nicodemo, Jesús le dice que es necesario que el Cristo sea levantado en la cruz. Esto es, derramando su sangre para remisión de pecados, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Y ahora aquí viene el versículo de cultura general. Tal vez usted lo sepa de memoria, como yo y como muchas personas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, dimensionamos lo que viene. Jesús dice en el 3:16, ¿por qué? Esta es una conjunción lógico-explicativa de suma importancia. La Biblia no utiliza palabras por utilizarlas, son muy importantes. En Juan 3:16 dice, ¿por qué? Jesús le ha dicho, hay que nacer del Espíritu. Y la única manera de hacerlo es creyendo. Usa el ejemplo de la serpiente de bronce que Nicodemo, como buen fariseo, conocía, que es una historia que está en Números 21 del 5 al 9. Usted después la puede buscar. La pregunta, ¿por qué cualquier persona que creyera en el Hijo del Hombre, levantado como la serpiente de bronce, tendría vida eterna? Está respondido en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces podemos ver, hermanos, que la pregunta es, ¿por qué cualquier persona entonces que creyera en el Hijo del Hombre, levantado como aquella serpiente, tiene vida eterna? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la respuesta. Dios amó al mundo. Dios dio a su Hijo. Vea que están en pasado como una muestra que su amor nunca dependió ni dependerá del ser humano. Esto es amor ágape. Saben, en el idioma griego existen 4 tipos de amores. El amor storge, que es un amor entre hermanos. Pero quiero centrarme en los siguientes 3. El amor eros. El amor eros es un amor que es más que todo físico, como lo dice la palabra eros, donde viene erótico y demás, algo meramente de recibir. Entonces el amor eros es un amor que nada más espera recibir, un amor que dice deme.
El amor fileos es el amor que da y recibe, es el amor que tiene por un amigo, por un conocido de nosotros. Entonces, así como el amor eros dice deme, el amor fileos dice tome y deme. Pero el amor que viene aquí, que dice porque de tal manera amó Dios al mundo, es el amor que en griego es, o se conoce como ágape, que es aquel que da desinteresadamente. Ese amor solamente dice tome. El eros dice deme, el fileos dice tome y deme, pero el amor ágape, el amor de Dios por nosotros, el que debemos tener nosotros dice tome nada más, sin esperar recibir nada a cambio. ¿Sabe? Esos dos verbos están en pasado, amó y dio. Dios amó y dio su Hijo cuando vino el cumplimiento del tiempo, según enseña Gálatas 4:4. Y luego dice, para que todo aquel que crea. Y ese es un verbo en presente y es activo, es un participio. Su mejor traducción sería para que todo aquel que está creyendo. Porque uno no cree en Cristo en el pasado y ya. ¿Sabe? El día que el Espíritu Santo iluminó sus almas para que creyera, desde ese día uno cree. Yo no creí, yo creo y seguiré creyendo hasta que le vea. Y ahí para siempre creeré. Porque la salvación es en presente. Todo aquel que cree, entonces todo aquel que está creyendo, no se pierda. Y esta frase, hermanos, no aparece en el versículo 15, pero sí en el versículo 16. Y esto a mí me encanta porque nos permite ver que el escritor le agrega un efecto más a la causa del amor de Dios y a su Hijo dado. No solamente es tener vida eterna, también es no ser destruido eternamente. Juan 3:15 solo decía, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en 3:16 vuelve a decir, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, esto es precioso. En el versículo 15 no aparece la parte de no se pierda, mas tenga vida eterna, en el original. Pero en la siguiente parte del 16 sí aparece. Y está ahí para que podamos decir, sí, no solamente Dios me da vida eterna, sino que me ha librado de estar destruido eternamente. Ese es el amor del Padre. Por eso Cristo fue crucificado y murió y resucitó por ese amor del Padre. Porque Él sabía que quería que nosotros le glorificáramos y nos amó para que pudiéramos nosotros amarle a Él y glorificarle a Él, hermanos. ¡Wow! Y la explicación que sigue, el versículo 17 lo abrimos con ¿qué? Fíjese, con un porque otra vez. Otra conjunción lógico-explicativa. Es como si se respondiera la pregunta, ¿por qué al creer la gente no se pierde y tiene vida eterna? Porque es lo que dice el versículo 16. Bueno, hermanos, Jesús no vino a condenar. Lo está diciendo en presente. Dice que vino a que el mundo sea salvo por él. ¿Sabe? No hay otra manera que el mundo pueda ser salvo. No hay otro método, amigo que me está viendo, persona que está detrás de esa pantalla, de ese celular, que usted pueda ser salvo solamente a través de Cristo. El mundo solo puede ser salvo a través de Jesucristo. Sus buenas acciones no le van a salvar. Ningún tipo de pastor, sacerdote, rabino o algún tipo de líder espiritual le va a salvar. A usted no le va a salvar lo que usted haga o deje hacer. A nosotros y a cualquier persona lo salva la obra salvífica de Cristo, creyendo, arrepintiéndonos y creyendo en Él para salvación. Eso es lo que salva a las personas. ¿Sabe? No hay otra manera que el mundo, ni que usted ni yo podamos ser salvos si no es Cristo. No hay tradición que salva, no hay organización que salva, solo Cristo salva y amén por eso. Jesús aquí da una pincelada de su afirmación increíble en Juan 14:6. Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino a través de mí. De las palabras del apóstol en 1 Timoteo 2:5 que Pablo dijo que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Cuando el apóstol Pedro en Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, hablando de Jesucristo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Sigue hablando en presente, hermanos. Vea lo que dice el versículo 17. ¿Por qué es que todo aquel que él cree no se pierda, sino que tiene vida eterna? Versículo 17 responde, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¡Wow! Pero en el 18 explica algo más. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Sabe? Si usted me está viendo y usted no ha creído, usted dice, ¿cómo sé yo si ya he creído? Su fruto lo conoceré, dijo el Señor. No estoy diciendo si usted ya oró una vez o repitió una oración. Yo era niño y repetí eso en una escuelita de vacaciones. No estoy hablando de eso. Estoy hablando, usted ha creído, va a haber frutos. Porque el Espíritu Santo mora dentro de usted. Dios mismo está dentro de usted. Es imposible que usted no tenga cambios que le dirijan a vivir una vida de carácter cristiano, una vida piadosa. Alguien me dice, yo soy cristiano, pero sigo viviendo igual, con los mismos pecados, con la misma forma de actuar, como converso, lo que veo, lo que escucho, cómo me muevo, cómo me manejo en la sociedad, en el trabajo, en el estudio.
y usted no ha cambiado, muy seguramente usted no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. No hablamos de un creer intelectual, hablamos de un creer con una confianza y una obediencia absoluta, que es lo que significa la fe. Obediencia absoluta y confianza absoluta, convicción y certeza. Y aquí dice que aquel que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del Hijo de Dios. Esto no es algo meramente intelectual. Creer se refiere, como acabamos de explicarlo, mi amado hermano, mi amigo que me está viendo, a depositar su confianza en aquel que amó para que no me perdiera, para que tuviera vida eterna y obedecerle a él. Versículo 19 una vez más, como si alguien preguntara, ¿y por qué es condenado? Versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, esto es Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sabe? Esa palabra, amó y amaron, es la misma. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esta palabra que dice aquí, pero los hombres amaron, amó y amaron, es la misma palabra. Porque Dios amó el mundo, pero el mundo amó las tinieblas. Sus obras son malas. No hay forma de que humanamente nos acercáramos a Dios. Nunca sería nuestra iniciativa. Siempre fue la de Dios. Dice Romanos 3 al explicar la condición humana. No hay justo ni a uno. No hay quien busque el bien. Esta es la realidad que describe si alguien ha entendido Juan 3:16 como cultura general o la vive en su corazón. Esa es la diferencia, hermanos. Si alguien ha entendido Juan 3:16 como cultura general o si lo vive en su corazón. Y el último por qué está en los versículos 20 y 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Wow, ¿saben, mis hermanos? La gente hace lo malo, mostrando que aborrecen la luz. Y si aborrecen la luz, eso es lo que les condena. Es por eso que el Dios del amor que muchas congregaciones se venden es un Dios falso. Porque ponen a un Dios que acepta que vivamos el estilo de vida que deseemos. Pero como nos amó, nos tiene que aguantar como seamos. Por eso es que yo no creo en personas que me dicen, yo recibí a Cristo hace 30 años, pero me aparté hace 29. Y bueno, yo le digo, usted no pudo haber recibido a Cristo. O mejor dicho, usted pudo haber recibido a Cristo, pero en definitiva Cristo no le recibió a usted. ¿Sabe por qué? Porque su promesa es todo lo que el Padre me da, Juan 6:37, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si estamos en Cristo, tenemos que vivir como Cristo vivió. Entonces, alguien no me puede decir, sí, yo conocí a Jesús hace muchos años, pero vivo apartado. Oh, tal vez no le conoció. Una persona que vive en obras malas es porque ama más las tinieblas que la luz. Y alguien que ama las tinieblas no pudo haber creído. Y lo peor es esto, quien se mantiene amando las tinieblas, amando su pecado, amando su yugo desigual, amando su mentira, amando su música que no agrada a Dios, amando su mal vocabulario, amando la fornicación, el adulterio, la pornografía, todas las cosas viles que hay. El que vive más amando el enojo, la ira, la maledicencia, esa persona ya ha sido condenada. Esa persona que no ha creído ha sido condenada. Y a menos que crea, va a ser condenada eternamente. Esto que les acabo de explicar, amados hermanos y amigos, es entender Juan 3:16, más que como cultura general. Dios amó el mundo, pero el mundo amó las tinieblas. Y a menos que el hombre no crea, porque Dios hizo todo, pero el hombre debe creer, a menos que el hombre no crea, su vida es una vida de condenación eterna. ¿Sabe? Entender Juan 3:16 es decir que el versículo me explica que Él, Cristo, fue levantado, resucitó con poder para que todo aquel que mirase a Él, que fuese alcanzado por la luz, pudiera tener la vida eterna que solo Él ofrece y evite ser perdido en la condenación de aquellos que aman las tinieblas más que la luz. ¿Sabe? Ese más señala un contraste enfático. Dice, pudiendo amar la luz, amaron las tinieblas. Pudiendo amar la vida eterna, amaron la condenación. Pudiendo amar una vida que me honre, dice el Señor, amaron sus pasiones y deleites. Pudiendo amar la pureza, aman el adulterio y la fornicación, los vicios contra la naturaleza. Pudiendo amar la verdad, amaron la mentira. Pudiendo amar el leer mi palabra, el orar, el buscarme en su mente y corazón, amaron la pereza, el ocio, el entretenimiento vacío que no los acerca a mí. Esa es la condenación. Le pregunto, ¿usted entiende Juan 3:16? ¿Realmente ahora que hemos visto esto? ¿A quién estás amando? ¿Sabe? Hoy es un día perfecto para hablar de este tema. Yo digo que todos los días, porque todos los domingos celebramos la resurrección de Cristo y la vida cristiana se vive 24/7. Pero hoy en particular,
Hoy que el mundo entero, inclusive aquellos con algunas religiones que no predican la sana doctrina y la verdad, igual se acuerdan de la resurrección. Pregunto, ¿has visto ya a Cristo? ¿Hemos visto ya al Cristo resucitado y creído en Él? Así como aquella serpiente de bronce se levantó y dijo Moisés, todo aquel que mire la serpiente de bronce va a poder ser sano. Así cualquier persona que mire a la cruz y vea al Cristo resucitado y vea la cruz vacía y la tumba vacía va a poder tener vida eterna. Pero le pregunto, ¿qué ama más a usted? ¿A Dios o a las tinieblas? ¿La luz o las tinieblas? ¿Qué amamos más? Hermanos, amigos que nos ven, esa es la condenación. Habrá varios aquí que digan, y concluyo con esto: yo analizo mi vida hoy por hoy y yo creo que amo más las tinieblas que la luz. Gracias por su sinceridad. Y algunos que dicen, no, yo estoy bien, por favor recuerden lo que dice Gálatas 6. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Hay gente que diga, mi tiempo es para mi trabajo, para mis estudios, para mis relaciones personales, mi tiempo es para todo, menos para Dios. Y tal vez no lo digan de boca, pero sus acciones lo demuestran. Tal vez en una semana como la que hemos pasado, las personas puedan decir, de ahí, yo realmente no me he metido mucho en las cosas del Señor. Yo estoy viviendo ahí más o menos. Eso no es lo que Dios quiere. Que digan personas, las tinieblas de la mentira, del mal carácter, de las malas palabras, de los pensamientos impuros, de los pleitos, las iras, las contiendas, necedades. Esas tinieblas me tienen abrumados. Quien puede decir esto puede llegar a la luz porque reconoce su condición. ¿Sabe? Usted puede amar más la luz que las tinieblas. Porque Dios amó para que nosotros pudiéramos amarlo y glorificarle a Él. Dios amó para que pudiéramos nosotros darle todo a Él. Si aquí hay alguno que está viendo por ahí, hermano, amigo, y dice, hoy mi vida ama más las tinieblas, ¿qué debo hacer? Arrepiéntase y pídale perdón al Señor y vendrán tiempos de refrigerio a su vida. Deje de entender Juan 3:16 como cultura general y comience a vivirlo en su vida. Dígale, Señor, en mi impotencia humana, en mi baja condición, en mi carne que batalla contra su espíritu, yo quiero amar la luz. Deme la fuerza y el poder para hacerlo. Yo quiero amar la luz. Elimina de mí la cobardía. Lléname de poder, de amor, de dominio propio para poder amar la luz, para desechar las tinieblas. Usted creyente, a veces los creyentes amamos más las tinieblas, pareciera. Arrepiéntase, deje ese pecado, basta ya de vivir de esa manera, dice la palabra del Señor. Despójese del viejo hombre, revístase del nuevo, vive una vida que agrada al Señor, ámele con su corazón. ¿Sabe? Si alguno aquí nunca ha creído para salvación, usted que me está viendo, no importa dónde sea usted, no importa lo que usted tenga o deje de tener, Dios le ha puesto ahí para que escuche esto, por favor. Arrepiéntase de donde está, confiese sus pecados y pídale al Señor que le haga acepto para participar en la herencia de los santos en luz. Diga, yo quiero que usted sea mi Señor, mi Salvador, porque Él dice que todo aquel que en Él cree, que deposita su confianza y obediencia en Él, no se pierde, sino que tiene vida eterna. Acompáñame a orar. Señor, estoy orando ahorita, sabiendo que usted es soberano, omnisciente, omnipresente, por toda aquella persona que llegue a escuchar esta enseñanza, Señor. En Juan 17:20 usted oró por todos los que llegarían a creer, Señor. Y gracias, Cristo, porque está orando por nosotros, los que somos salvos. También oro por aquellos que hoy están escuchando esto y a través de esta enseñanza van a llegar a conocerle a usted como Salvador. Por favor, Señor, que donde quiera que esté cualquier persona ahorita aquí, que reconozca que ha amado más las tinieblas, pueda decir, yo vengo al dulce Jesús. Que pueda entregarse usted, Señor, que pueda reconocer su condición de pecador, arrepentirse y depositar su confianza y su obediencia en usted. Todo aquel que cree no se pierde y tiene vida eterna, Dios. Por favor, Dios, oro también por los creyentes que a veces aman más las tinieblas que la luz, que se han permitido engañar por el pecado, por Satanás. Aléjalo, Dios, de esa vida. Que hoy sea el momento en que se arrepientan y vuelvan a la luz, Señor, que usted le ha dado en su vida. Y gracias, Jesús, porque usted es bueno y nos permite proclamar su evangelio. Sea exaltado y glorificado en todo por Jesús. Amén y amén. Ha sido un gran gozo que haya compartido aquí con nosotros. Quería recordarle, hay 2 enseñanzas más antes de esta para que usted pueda analizar. Se llama Encuentro, la primera. La segunda se llama ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Esa tercera que se llama Más que cultura general. Yo le invito, si usted
orado el Señor, si usted dice yo quiero arrepentirme, yo ocupo crecer en la gracia de Dios, que nos pueda escribir. Mándenos por favor en Facebook, la aplicación Facebook. Nosotros tenemos fb.com/inclinada IBB San Rafa. Búsquenos ahí, mándenos un mensaje. Mándenos un correo electrónico a ibbsanrafa@gmail.com. Nos gustaría decirle cómo crecer. Nos gustaría decirle dónde puede congregarse. Tal vez no pueda venir hasta donde estamos nosotros en San Rafael de Heredia, pero conocemos iglesias por todo Costa Rica y toda Latinoamérica donde puede usted llegar a congregarse en un lugar donde crezca con sana doctrina. Que Dios me la bendiga grandemente y gracias por estar aquí con nosotros. Bendiciones.